Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos como todos los días a partir de esta hora junto a Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Estamos en RPP, La Voz del Perú, para tratar temas de coyuntura y de trascendencia en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver que hay expectativa, a ver qué es lo que va a ocurrir con la presentación de una moción de censura en relación a la ministra de Economía. Hay 4 agrupaciones en el Congreso que han señalado que la van a presentar. Para ello necesitan 33 firmas por lo menos. Pero ¿qué significaría eso para el país? ¿Cuál es el impacto que tendría? Y vamos a tratar también un tema que tiene que ver con la pandemia, y es algo que se ha venido hablando y lo anunciábamos más temprano, sobre la rehabilitación de los pacientes post-COVID. Y son secuelas que inicialmente no se notaban y hoy está en la discusión médica. Fernando. Sí, buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Me parece que es cierto lo que has dicho tú, que después de este enorme tema que ha sido la interpelación y el riesgo de la censura de la ministra de Economía, que se está diluyendo, es hora de pasar a los temas concretos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista sanitario. Y por eso el tema que tú has anunciado es fundamental. ¿Qué cosa hace el Estado para rehabilitar a quienes el COVID ha dejado con secuelas que no se conocían y que estamos descubriendo poco a poco en realidad? Hay que recordar que se trata de un virus que no existía, que no estaba identificado antes de su aparición a fines de diciembre en China, y que la ciencia ha ido avanzando poco a poco. Es una suerte poder contar con especialistas que trabajan en eso y que no se dejan distraer por el ruido político de las últimas semanas, Mónica. Buenos días, Mónica, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Es un tema fundamental. Hay gente que tiene muchas dudas e inclusive versiones falsas respecto a qué pasa con una persona después que ha superado la COVID-19, ¿no? Creencias que uno ve a través de las redes sociales, pero qué mejor, como decía Fernando, que la palabra de un especialista para despejar estas interrogantes, ¿no? Efectivamente, y a propósito de especialistas, estamos con Lili Pingus Vergara, directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, para hablar de este programa que se va a implementar a través de una disposición del Ministerio de Salud para ver de qué manera se rehabilita integralmente un paciente post-COVID. Doctora Pingus, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias a RPP, gracias señora Mónica, señor Carlos. Encantada. Bueno, vamos al punto que es, primero, identificar las principales secuelas que se han visto en los pacientes aquí en nuestro país, porque me imagino que hay características determinadas en cada uno de los países, pero obviamente hay conexión entre unos y otros. Es decir, ¿qué se ha visto como experiencia de la cantidad enorme de personas que finalmente han sido positivas y han salido de esta circunstancia inicialmente? ¿Qué cosa ha presentado el paciente peruano? Bueno, no podemos hablar de marcadas diferencias entre los pacientes post-COVID a nivel del país y a nivel mundial. Lo que ya estamos viendo es que existe una alta prevalencia de secuelas o complicaciones en lo que es la mecánica ventilatoria y el componente muscular como dos, componentes más afectados, sobre todo en pacientes que han cursado con un cuadro severo o que han tenido que permanecer en las unidades críticas. En adición a ello, se han ido identificando algunas otras deficiencias, y la sumatoria de todos ellos pues genera una condición de discapacidad, ¿no? Esta condición de discapacidad meritoria de ser evaluada por cada uno de los profesionales especializados, que son los médicos rehabilitadores, y junto con el equipo multidisciplinario que maneja el proceso de rehabilitación integral, poder estructurar un programa terapéutico que lo lleve a lo que queremos concretar, que es su reinserción, su reincorporación a la actividad económica, que ahora es tan necesaria para todos, y asimismo reducir el impacto, sobre todo en el aspecto de salud mental.
Claro, y hablamos de terapia no solamente física, ¿no? Porque aquí Así hay una terapia, digamos, integral que tiene que ser abordada, ocupacional, exactamente, psicológica, en fin. así es. Ok. El enfoque biopsicosocial es un aspecto que es de competencia propia del médico rehabilitador. Siendo el médico rehabilitador, digamos, el que lidera, en cierta forma, el accionar de los diferentes profesionales de salud, en los cuales están inmersos todos los licenciados de tecnología médica, tanto terapeuta físico, terapista ocupacional, como terapista de lenguaje, y también el soporte emocional que lo brindan nuestros psicólogos. Eso es lo que le da la connotación de un programa integral de rehabilitación post-COVID. Es mucho mejor que hablar segmentariamente, porque al inicio recuerden que mucho se verbalizaba y se hablaba sobre terapia respiratoria, pero eso era solamente un componente, si bien es cierto, muy importante, muy trascendente, no era el único, ¿no? Señora Pingus, buenos días. Tengo Muy entendido que buenos ustedes han diseñado un programa de rehabilitación de 21 días, después del cual podrá haber todavía una terapia ambulatoria. Pero para acceder a ese programa, ¿qué criterios adoptan ustedes? Es decir, ¿cuáles secuelas hay que constatar para que el Instituto Nacional de Rehabilitación considere que una persona sanada del COVID deba, sin embargo, ser sometida a este tratamiento de rehabilitación? Gracias por esa pregunta. A ver, durante el curso de la pandemia, en esencia, todos los hospitales, incluidos los institutos especializados, tuvimos que alinearnos a constituirnos en una fortaleza de operatividad y utilización de todos los recursos. Tuvimos que readecuar todos nuestros servicios. No podíamos quedarnos nosotros ajenos a las necesidades que existían. Entonces, el programa integral de rehabilitación surge a raíz de que no toda la población que ha pasado un proceso COVID, sea leve, moderado o severo, necesariamente tenga que venir al Instituto Nacional de Rehabilitación. En lo que es el enfoque de rehabilitación, ya con el Ministerio de Salud venimos trabajando de manera articulada con las denominadas UPS, que son unidades productoras de servicios de medicina de rehabilitación a nivel país. A nivel de Lima Metropolitana voy a referirme solamente a aproximadamente a más o menos en 20 ejecutoras o 20 establecimientos que tienen sus unidades productoras de servicios de rehabilitación y que han estado ya trabajando o teniendo intervención con el paciente que ha presentado este proceso viral. Posterior a ello, se definió que había la necesidad de formular un programa intrahospitalario para el caso de pacientes que están siendo referidos a nosotros, pero que ya salieron, digamos, de la fase aguda, que ya no son tan oxígeno dependientes y en quienes podríamos ir trabajando toda la integralidad de este programa para que puedan tener una evolución más rápida, más viable, más factible. Ahora, esto no ha sido muy sencillo. Nadie ha estado preparado para enfrentar de por sí la fase aguda, menos los procesos seculares. Entonces entiendo que progresivamente nuestros servicios de rehabilitación que están habilitados en los diferentes establecimientos que tenemos tanto en Lima como en provincias, están ya iniciando todo su accionar. Algunos con actividades vía telemonitoreo y otros a partir de una actividad presencial en sus ambientes de hospitalización. Doctora, ¿cuáles son las condiciones que se establecen para que una persona que se ha recuperado de la COVID-19 acceda a este programa o deba recibir el programa de rehabilitación integral? Por ejemplo, ¿tiene que ser una persona que ha necesariamente pasado por unidad de cuidados intensivos o puede también acceder una persona que ha tenido, diríamos, una enfermedad o la enfermedad en un nivel medio, si es que me permite el término? Sí, acá inicialmente lo que hay que hacer es una evaluación. Si la condición, digamos, secuelar que presenta la persona le ha generado limitaciones en su autonomía, y estoy hablando de autonomía global, en lo que son actividades de la vida diaria, en lo que serían sus actividades probablemente orientadas a su actividad laboral, o que le limitan la reinserción en su actividad,
puede acceder a un programa integral de rehabilitación. Vuelvo a insistir. Por ejemplo, no ¿qué necesariamente signos debería presentar en su salud? A ver, para que sea más claro en ese sentido. A ver, ¿qué es lo que estamos evidenciando? Que si bien es cierto, ya pasó toda la fase aguda, todavía tiene dificultades para actividades básicas. Alimentarse por sí solo, vestir por sí solo, ¿no? Desempeñar actividades básicas, alimentación, vestir, higiene, y necesita asistencia. Lo que queremos es que recupere su autonomía y deje de requerir la asistencia para que pueda reactivarse nuevamente e insertarse a su actividad. Disfunción respiratoria, por ejemplo. Disfunción respiratoria, por decir, puede ser que no tenga disfunción respiratoria mientras desarrolla sus actividades más básicas, pero esa persona tiene que trasladarse para poder ejecutar su actividad de hacer compras y su mercado está muy distante. Entonces nota que lo convencional era que podía caminarse las 10 cuadras que le lleva a su mercado sin agitarse, pero ahora no puede hacerlo. Esa persona es meritoria de una evaluación para ver qué programa le podemos estructurar para mejorar nuevamente su condicionamiento físico. Señora Pingus, estamos pensando sobre todo naturalmente en consecuencias cardiorrespiratorias, pero muchos pacientes han reportado otro tipo de síntomas, por ejemplo, pérdida de memoria y la pérdida famosa del olfato y del sentido del gusto. Para este tipo de secuelas, que parecen un poco menores en relación a las cardiorrespiratorias, ¿hay una rehabilitación también? Clínicamente está descrito que la anosmia, que es la pérdida del olfato, y la geusia, la pérdida del gusto, se recuperan posterior a la fase aguda. O sea, no hay una posibilidad de trabajar ahora, no hemos evidenciado nosotros de que haya todavía, digamos, una secuela limitada. Porque yo puedo tener una secuela o una deficiencia, pero no me genera mayor limitación en mi actividad cotidiana. Ahora, para el aspecto neurológico, puede ser uno. Hay que hacer una evaluación y determinar qué es lo que está primando para, según eso, poder estructurar un programa más óptimo. En la parte de déficit cognitivo, sí es cierto que se está evidenciando mayormente, y hay que determinar si hay un componente solo de ansiedad o si realmente hay un daño en las funciones cognitivas. Si lo hubiera, también podemos nosotros aportar con un manejo de todo lo que es la rehabilitación de funciones cognitivas. Juegos de memoria, ¿no? Alteraciones de repente en coordinación, ¿no? Alteraciones que puedan estar limitándole en volver a retomar su actividad, como digo. Lo que prima acá es que la persona diga, no puedo ser como era antes. O no puedo hacer lo que hacía antes. Así es, ¿no? Tengo la necesidad de poder reactivarme, pero veo que ya no lo puedo hacer como lo hacía antes. Aquello que sea susceptible de ser mejorado se va a realizar. Siempre hay una opción que darle al paciente. Doctora, en 2 palabras nada más, ¿está comprobado que las secuelas de carácter respiratorio pueden quedar por siempre? O sea, mantenerse eso de por vida, o pueden ser recuperables. Va a depender muchísimo de la severidad del cuadro clínico que haya tenido. En ese caso, se trabaja también de manera interdisciplinaria con los profesionales de neumología para ver en qué medida se puede trabajar lo que es la parte de estructura en sí, funcionamiento y capacidad vital o mecánica ventilatoria, y comenzar a estructurar, como digo, un recondicionamiento de paciente, ¿no? Muy bien. Doctora, sí va a quedar con algunas restricciones en aquellos casos muy severos. Sí, hay que por eso ponerle muchísima atención a lo que ocurre post-enfermedad. Muy amable, doctora Lili Pingus Vergara, por estar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.